Y si nos han acompañado, saben que ese es el cuarto mensaje de una serie sobre la vida de Pedro. Y el primer mensaje que vimos fue un mensaje donde Jesús le dice a un hombre, le dice: tú eres Simón, pero ahora te llamarás como Pedro, ¿sí? Y no solo le va a cambiar el nombre, sino también va a cambiar su carácter. En el segundo mensaje, Jesús le dice: lo que necesitas, Pedro, es convertirte en ¿qué? ¿Se acuerdan? Pescador de hombres, ¿sí? Y puedes echar tu red en el lugar y momento equivocado, y aún así yo llenaré, porque ganar esas almas es algo que participo activamente. La semana pasada notamos cómo Pedro caminaba sobre el agua y necesitaba aprender que la misma agua que amenaza con estar sobre su cabeza estaba debajo de los pies de Cristo. Y hoy llegamos a ese importante pasaje de Mateo, capítulo 16. Y entonces hoy llegamos a ese pasaje de Mateo 16. Así que vayan por favor a las escrituras, si tienen allí su Biblia o en su celular, Mateo capítulo 16. Y vamos a estar desde el versículo 13 hasta el 20. Y esta es una sección de las escrituras que algunos han escuchado muchas veces, ¿sí? Y noten cómo Jesús en esta primera parte empieza haciendo una pregunta. Versículo 13. ¿Alguien por favor lo podría leer en voz alta el versículo 13 de Mateo 16? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ajá, muy bien, gracias, ¿sí? Entonces, en esta primera parte Jesús se centra y hace una pregunta. Y le hace una pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Entonces, vamos entonces en esta mañana a mirar tres opiniones diferentes que también nos encierra a nosotros, ¿sí? Entonces, empecemos con esa opinión de la multitud, ¿sí? Entonces Jesús les hace una pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Entonces, ellos responden, versículo 14, ¿cuál es la primera? Entonces unos dicen, pues Jesús, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Ahora, la pregunta es: ¿por qué Juan el Bautista? ¿Por qué la gente alrededor está diciendo que Jesús era Juan el Bautista? ¿Sí? Y probablemente lo sacaban de Herodes Antipas. ¿Por qué? Porque si nos devolvemos al capítulo 14, recordemos que Herodes había decapitado a Juan el Bautista por deseo de una de las bailarinas que danzó, que estaba en la corte del rey. Y después de decapitar a Juan el Bautista, Jesús empieza a hacer milagros. Y Herodes se dijo a sí mismo: este debe ser ¿quién? Juan el Bautista, a quien decapité. Y como Herodes hizo esa afirmación, muchos pensaron que quizás esa era la respuesta, que Jesús era una especie de Juan resucitado. Luego sigue lo siguiente: otros que dijeron Elías. Ahora la pregunta es: ¿y por qué Elías? Porque Elías no murió, es una buena razón, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, vamos a la última hoja del Antiguo Testamento, ¿sí? La última hoja del Antiguo Testamento es Malaquías, ¿sí? Y si vamos al libro de Malaquías, la última hoja del Antiguo Testamento, en el capítulo 4, gracias. Miren por qué la gente pensaba que era Elías.
dice el versículo 5: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ¿por qué decía que era Elías? Y es porque la gente interpreta esta profecía de manera literal. Y dijeron que Elías resucitaría y regresaría, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Juan el Bautista fue el cumplimiento de esa profecía. Aunque Juan el Bautista dice que no era Elías, en realidad niega ser Elías, pero él dice que sí fue el cumplimiento de esa profecía. Porque un ángel dijo en Lucas 1:17, antes de que Juan naciera, saldrá con el poder y la fuerza de Elías. Así que Juan el Bautista no era Elías reencarnado, no era Elías resucitado, pero tenía el espíritu y el poder de ese gran profeta del Antiguo Testamento. Por eso algunos dijeron, bueno, este debe de ser Elías, ¿sí? Entonces, las opiniones de la multitud primero eran ¿quiénes? Juan el Bautista. Juan el Bautista, luego ¿quién? Elías. Y luego, ¿qué nos dice el texto? Y otros dicen, pues Jesús. Algunos dicen que tú eres Jeremías. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Jeremías? Porque algunos pensaban que Jesús era Jeremías. Bueno, pues Jeremías era considerado como el profeta llorón. Era el profeta capaz de cargar sobre su alma los pecados del pueblo y sentir profundamente su rebelión y su hostilidad hacia Dios. Y Jesús también era un tipo de profeta llorón. Jesús lloró por la ciudad de Jerusalén y nació en este mundo con una carga muy fuerte, con un espíritu abatido al ver que el pueblo rechazaba y sabía perfectamente cuáles eran las verdaderas implicaciones de ese rechazo. Entonces algunos decían, pues Jesús, tú puedes llegar a ser un tipo de Jeremías. Y por eso le pregunta a ellos acerca de la multitud. Pero también hay una segunda opinión. ¿Y es la opinión de quién? Y les dijo, ¿y vosotros quién? La opinión de que soy yo? Pedro. Versículo 15, sí, por favor. Y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, bueno, una cosa es que les diga qué dice la gente alrededor. Ahora se centra en quiénes. En los discípulos. En ellos, ¿sí? Pero tengan muy presente esto. La pregunta no fue solo para Pedro. La pregunta fue para quiénes. Para todos los que estaban allí, de sus discípulos, ¿sí? Y aquí vemos entonces la opinión de Pedro. Versículo 16. Y dice, respondiendo Simón Pedro dijo, ¿qué dijo? Tú eres ¿qué? El Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué estaba diciendo Pedro con esta afirmación? Estaba diciendo que todas las predicciones del Antiguo Testamento de un sacerdote que vendría, haría un sacrificio por los pecados, y le está diciendo, tú eres el Cristo. Y la traducción de Cristo es ¿qué? Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres aquel a quien nosotros esperábamos. Tú eres el Rey. Ahora, la pregunta es, ¿y de dónde saca Pedro esto? ¿Será por la formación espiritual que tuvo Pedro de niño? ¿Será por esa gran fe que tenía al haber conocido a Jesús? ¿De dónde sale ese momento donde Pedro responde y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? ¿De dónde entonces surge esa información en la mente de Pedro? ¿De dónde creen? Una revelación del Padre.
El Padre. Pues el texto nos dice lo siguiente, versículo 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado, ¿qué es bienaventurado? Bendecido. Afortunado, dichoso, bendecido, ¿sí? Hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre. El Padre que está en los cielos. Y Jesús le dice: Pedro, a pesar de todos los hechos que has visto, a pesar de toda la información que se te ha dado, a pesar de tu crecimiento poco a poco, eso que acabas de decir es porque mi Padre te lo mostró. Ahora permítame hacerles una pregunta. Te unes hoy a Pedro y dices: mi corazón rebosa de alabanza y gratitud a Dios, porque creo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Bueno, como 4 o 5 están convencidos. Vuelvo y pregunto: te unes hoy a Pedro y dices: mi corazón rebosa de alabanza y gratitud a Dios, porque creo que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y si dices: sí, eso es exactamente lo que siento, y quiero que sepa que eso que tú estás diciendo es el resultado del milagro, porque eso no te lo dijo alguna persona que lo repitiera, sino que hay algo en tu corazón que te permite decir: sí, Señor, tú eres el Mesías. Porque yo antes vivía ciego y ahora puedo ver. Andaba en oscuridad y ahora veo la luz. Y ahora entiendes todas aquellas cosas espirituales que antes no podrías ver. Y ahora quiero que se fijen en lo que Jesús le dice. Y aquí ya entramos en otra parte de la escritura donde para algunos es tal vez difícil de interpretar. Y dice Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Una pregunta más: ¿creen que se edificó la iglesia sobre Pedro? No. ¿Qué dicen ustedes? Aquí está diciendo: yo también, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿La iglesia se edificó sobre Pedro? No. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque aquí hay dos palabras griegas diferentes. Tú eres Petras, que significa piedra, y sobre esta roca, o sea, sobre esto que es tan firme, que da tanto fundamento, edificaré mi iglesia. ¿Y por qué decimos que no? Porque si la iglesia se edifica sobre Pedro, él no podría ser un fundamento. Porque en otro lugar de la escritura dice: nunca se ha puesto otro fundamento, que es en el de Cristo. Jesucristo. Amén. Entonces, edificar la iglesia sobre un hombre sería construir sobre la arena. Porque los hombres, ¿qué somos? Vayan. Falibles, imperfectos, y creer que se edifica sobre una persona sería edificar sobre la iglesia. Y si decimos que se edifica sobre Pedro, hay que hacer dos comentarios importantes. Primero, no hay una evidencia de que su autoridad sea transferible, o sea, que la autoridad de Pedro sea dada a otras personas. Eso solo lo da ¿quién? Jesús. Jesús es el que da la autoridad. Amén. Y no hay otra evidencia donde se haya transferido a lo que hoy se llama generalmente como el papado. Porque algunas corrientes dicen que como sobre Pedro se edificó la iglesia, entonces Pedro transfiere a otra persona para que se edifique la iglesia. Y toda esa corriente de tradición creció de manera independiente de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, sobre Pedro no fue edificada la iglesia, ¿sí? No es el fundamento, pero sí le da una gran responsabilidad a Pedro. Y no solo a Pedro, sino a los demás discípulos. Dice: te daré
¿Las llaves de dónde? Del reino. Versículo 19, si ya tienes tu Biblia. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué son las llaves? ¿Qué entendemos por las llaves del reino? ¿Alguno de pronto que haya estudiado este tema y este texto se le viene a la mente? ¿Qué son las llaves del reino? ¿No? Empecemos por lo más cotidiano. ¿Para qué son las llaves? Para abrir la puerta. Para abrir y cerrar, ¿cierto? ¿Sí? Eso es lo que usamos nosotros como propósito de las llaves, ¿sí? Asegurar que puedes entrar o cerrar una puerta, ¿sí? Si tenemos eso como en mente de que una llave es para abrir o para cerrar, ¿sí? Jesús le está diciendo a Pedro, tendrás unas llaves con las que mi reino se abrirá y se extenderá, ¿sí? ¿Y cómo lo vemos esto? En el libro de los Hechos, y ya pasamos por eso, donde podemos ver con claridad que se cumple esto, donde Pedro, en el día del Pentecostés, da un discurso y gran multitud, ¿qué pasa? Se convierte. Conocen de Jesús y empiezan a cambiar sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Guiar a esas personas a abrir esa llave del reino para que personas puedan conocer el Evangelio y que el Evangelio pueda ser predicado no solo a judíos, sino también a quienes, a todo el mundo, ¿sí? Como pasó con Cornelio en esa escena, ¿sí? Ahora entonces, ¿qué significa cuando dice todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo? Ahora, esta declaración no solo se la hizo a Pedro, se la hizo a todos los discípulos. Porque si vamos a Mateo 18, mire lo que dice. Mateo 18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces vemos que no solo se lo dice a Pedro, se lo dice a todos los discípulos. ¿Y cómo sabemos entonces que habla aquí en plural? Desatéis, ¿sí? Y Jesús está diciéndolo a los discípulos que tienen una responsabilidad. Y de atar, ¿qué significa? Prohibir. Y desatar significa permitir, lo cual se les da autoridad y esa autoridad se extiende a las congregaciones locales. Ahora, ¿qué significa entonces eso como de atar o desatar? ¿Sí? Y eso es lo que hacemos nosotros de manera práctica en nuestro diario vivir. Cuando en nuestra cotidianidad lo que hacemos en nuestra casa es extender el Evangelio y abrir esa llave para que personas puedan conocer de Jesús. Pero también, ¿cómo la cerramos nosotros? ¿Cómo cerramos nosotros las llaves del reino? De manera práctica. Pecando, no somos testimonio, ¿sí? Si vamos a entender un poco ese tema de las llaves, ¿sí? Porque nosotros en nuestra cotidianidad, fácilmente, con nuestra manera de vivir, estamos cerrando las llaves ¿a quiénes? A otras personas. Pero con nuestra manera de vivir también estamos abriendo esa llave para que otra persona diga, esta persona es diferente, este vecino es diferente, este compañero de trabajo es diferente. ¿Por qué no me hablas un poco acerca de qué es lo que haces en tu cotidianidad? Ojo con esto. Esto no significa que atar y desatar tengamos nosotros la capacidad de perdonar pecados, ¿sí? Como si nos apropiáramos de esa cualidad de Dios. Pero sí tenemos la capacidad de hablar a otros, de compartir a otros, de dar seguridad a quienes necesitan la seguridad de la salvación, de orar por otras personas, ¿sí?
de leer las escrituras, ¿sí? Entonces, tenemos la opinión de la multitud, tenemos la opinión de Pedro. Ahora nos falta una tercera y es tu opinión. Y la pregunta es, ¿cuál es tu opinión? ¿Quién dices tú? ¿Quién es Jesús? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Y nadie podría ser neutral con respecto a esta pregunta. Porque puede que haya un personaje famoso o algún político que tú digas, bueno, yo soy neutral con esta persona porque hay cosas que me gustan de esta, pero hay cosas que no me gustan. Con Jesús no se puede ser neutral. O eres, o no lo eres. Frío o es caliente. No hay algo tibio, ¿cierto? Con Jesús no puede ser así. Y la razón es que hizo afirmaciones tan importantes que nadie podría evitarlas. Un escritor muy famoso, S. Lewis, dice: nadie viene al Padre sino a mí, y esta es la afirmación que dice Jesús. Y Él tiene el poder de perdonar pecados. O bien es mentiroso o está diciendo la verdad. ¿Y quién puede perdonar los pecados que ha cometido otra persona? Sin embargo, Jesús lo dice. Solo Jesús. ¿Y cómo podemos nosotros llegar a decir, tú eres el Cristo? Se trata de una obra del Espíritu Santo. No porque otra persona nos diga, ven, ¿por qué no dices que Jesús es el Cristo? Jesús es el Mesías. Y tenemos o la opción de decir, tú eres el Cristo, o decimos, Jesús es una especie de Dios, pero no estoy tan seguro de esto. ¿Lo confiesas hoy como Mesías, como Hijo del Dios viviente? Amén. Y no me refiero a las palabras que a veces podemos decir, sí, esa es la fe con la que yo me crié, esa es la fe con la que mi abuela me decía ciertas cosas importantes de la Biblia, mi mamá, mi papá. No es ese tipo de fe. O algún tipo de credo, o algún tipo de compromiso vago que he hecho. Es una fe personal. Es una fe donde tú has reconocido que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Termino en esta mañana con una ilustración. Benjamin Franklin, conocido como el padre fundador de los Estados Unidos. Y a Benjamin Franklin le encantaba escuchar a un predicador, Whitfield. Y Benjamin Franklin se hizo amigo de este pastor y pasaban muchas horas juntos. Y cuando Benjamin Franklin se paraba frente a multitudes, alrededor de 25 mil personas, allí estaba Benjamin Franklin. Pero lo que hacía él era ir cada vez más lejos para mirar cuál era el alcance que tenía este hombre para hablarle a tantas personas. Y un día, cerca de su muerte, Benjamin Franklin dijo: este pastor oraba a menudo para que yo me convirtiera. Y luego añade: pero no ha vivido para ver sus oraciones contestadas. Y luego en una ocasión, el presidente de la Universidad de Yale, una universidad muy famosa en los Estados Unidos, le pregunta cuál es su opinión acerca de la divinidad de Jesús. A lo que Franklin responde: no creo que sea realmente divino, aunque no me tomé el tiempo de investigarlo ahora, porque pronto lo sabré con certeza. Y se estaba refiriendo a su inminente muerte. Y vemos a un hombre como Benjamin Franklin, un hombre brillante de mente,
pero que también podemos ver a un hombre insensato, que simplemente dice: yo no tengo tiempo para investigar todo aquello, quién es Jesús. Y qué triste que hoy hay personas donde se les puede hablar de Jesús y dicen: sí, Él es un buen hombre, Él hizo cosas muy buenas, muy maravillosas, pero me cuesta creer todo lo que dicen de Él en las Escrituras. Y por eso lo importante de esta afirmación, donde dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque puedes decir: sí, creo en el Hijo del Dios viviente, y suena muy bonito, pero si en tu día a día no lo practicas, entonces no crees en un Hijo del Dios viviente. Ninguna iglesia puede salvar, ningún credo puede salvar, ningún compromiso religioso puede salvarlo, ningún deseo de mejorar puede salvarlo. Solo el milagro de Dios puede salvar. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y si has creído así, dejemos que Dios obre en nuestro corazón. Y si hay alguno en esta mañana que pueda decir: aún no le he confesado y me cuesta creer que Él es el Hijo de Dios, deja que Dios te hable hoy. Y que en algún momento puedas decir, como muchos de los que estamos en esta tarde ya, decir: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, y lo vivo cada día, y quiero vivirlo cada día en mi casa, en mi trabajo, y mostrarles a otros que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como se lo reveló a Pedro, nos lo ha revelado a cada uno de nosotros, donde podemos decir: sí, Jesús, tú eres el Mesías, quien ha perdonado mis pecados y quien me permite poder tener esa vida eterna, que por nuestros medios no lo podríamos hacer. Oremos. Amado Padre, te damos gracias hoy por esa revelación de tu verdad en las Escrituras. Y te damos gracias por Pedro, quien vio la luz, por haber visto, y por nosotros hoy también poder tener esa revelación tan importante para nuestras vidas. Porque hay cantidad de voces a nuestro alrededor donde pueden decir quién es Jesús, un hombre que hizo cosas muy buenas por la gente, solo un profeta más. Pero gracias porque a través de otras personas que nos mostraron quién era Jesús, hoy podemos decir: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres quien ha cambiado mi vida, y eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y viviente por qué? Porque habitas en nuestro corazón y porque nos permites cada día poder mostrar a otros que ese Hijo vive en nosotros. Y Señor, muchas veces, ¿cuántas veces, Señor, hemos cerrado esa puerta, esa llave del reino a otros que quieren tal vez conocer? Y te pedimos perdón porque nuestras actitudes, nuestras acciones han cerrado esa llave para que otros puedan conocerte. Y permítenos, Señor, poder abrir esa llave para aquellos que te están anhelando, porque ven sus corazones de angustia, de incertidumbre, un vacío que solo tú puedes llenar. Y permítenos, Señor, entender esa gran responsabilidad que tú has puesto sobre nosotros. Y ayúdanos cada día a entender ese texto de la mejor manera y poder compartirlo a otros que lo necesitan.
Gracias, Señor, por tu amor inagotable, y gracias porque nuestro corazón rebosa de gratitud por lo que tú has hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos.